Lucas capítulo 9, versículo 27 al versículo 36. Es el pasaje que hoy día vamos a exponer. El título del sermón es Jesucristo manifestando su gloria, aunque sinceramente creo que debería haber puesto Cristo manifestando un poco de su gloria, porque es solamente poco de la gloria de Cristo, la cual vamos a ver el día de hoy en este pasaje. Así que hermanos, les ruego que abran sus Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 27 al 36, pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos esta noche, este tiempo que tú nos das para aprender tu palabra, para conocerte más, para conocer a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te ruego misericordia porque me ayudes, Señor, a mí a enseñar la Escritura, Señor, de manera fiel, profunda, clara a tu iglesia. Te ruego que convenzas, Señor, a aquellos que están acá de la gloria que tiene tu Hijo Jesucristo, Señor, y cómo Él verdaderamente probó ser el Mesías. Te agradecemos, Dios, porque eres bueno con nosotros al reunirnos acá y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Vamos a dar lectura, hermanos, Lucas 9, versículo 27 al versículo 36. La palabra del Señor dice así: Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, hermanos, como ya les dije en el título del sermón, hoy día vamos a ver un poco de la gloria de Jesucristo en este pasaje que es muy conocido, que normalmente se conoce como el monte de la transfiguración, el monte de la transfiguración. Y este pasaje, hermanos, es importante que lo veamos un poco en su contexto para entender quizás un poco más de la importancia que tuvo para las personas que presenciaron esto. Y no sé si recuerdan, pero hemos visto en el Evangelio de Lucas, específicamente en este capítulo 9, de que hay una pregunta, hermanos, que se ha estado buscando responder a lo largo de este capítulo. Esa pregunta es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Será el Cristo? ¿Será el Mesías? ¿Será un profeta más? ¿Será un rabí? ¿Será Juan el Bautista resucitado, como algunos creían? ¿Será Elías? Creo que hoy día vamos a responder esa pregunta muy fácil, pero estamos, hermanos, en ese contexto. Pero no solamente en ese contexto, pues también después de que los discípulos de Jesucristo le dijeron: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo empezó a presentarles a sus discípulos lo que les iba a costar creer eso. Literalmente Jesucristo, después de que sus discípulos hicieron tal declaración, diciéndole: no, nosotros no creemos que eres Elías o Moisés o un profeta o Juan el Bautista, no, nosotros creemos que eres el Hijo de Dios, el Mesías que hemos esperado por años, por siglos, por milenios. Jesucristo entonces empezó un discurso diciéndoles: bueno, esto por si acaso les va a costar. Esto, el creer que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, va a costarles absolutamente todo probablemente.
Y es ahí donde hemos visto las semanas pasadas lo que es el verdadero discípulo de Jesucristo. Porque el verdadero discípulo de Jesucristo, hermano, no solamente alguien que dice las palabras correctas, sino que esas palabras se van a transformar o se van a manifestar en acciones. Y Jesucristo les presentó en el pasaje precedente, hermanos, que si alguno quiere venir a Él, si alguno verdaderamente quiere acercarse a Él diciendo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, bueno, eso va a requerir que se niegue a sí mismo, niegue sus buenas obras, niegue sus méritos, niegue sus deseos. Si verdaderamente yo dije que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, Dios encarnado, entonces lo lógico es que ahora yo le diga a Cristo, tú dirige mi vida, tú haz lo que quieras conmigo, yo ya no me pertenezco a mí. Y entonces, hermanos, Jesucristo le dijo eso a sus discípulos, les presentó qué es lo que les va a costar y qué es lo que esa declaración de que Él es el Mesías va a requerir de ellos. Y iba a requerir, hermanos, literalmente que estén dispuestos incluso a morir, algo que les iba a suceder. En el primer siglo, los apóstoles, hermanos, iban a morir, la mayoría de ellos iban a morir en manos de hombres que lo único que les iban a pedir es: niega que Jesucristo es el Señor, niega que Jesucristo es el Mesías. Y no van a estar dispuestos. Ahora yo estoy de acuerdo con muchos autores, hermanos, que dicen de que Jesucristo acá en su misericordia, en su bondad, sabe lo que sus discípulos van a pasar, sabe lo que les va a costar el haber creído en Él, el haber puesto su fe en Él, el estar dispuestos a declarar al mundo de que Él verdaderamente es el Mesías. Sabe, hermanos, que eso les va a costar mucho. Y entonces en su misericordia les va a manifestar un poco de su gloria acá, en un sentido para afirmar su fe, para confirmar lo que ellos habían dicho acerca de Él. Porque, hermanos, nosotros sabemos claramente en el Nuevo Testamento de que los discípulos no eran los hombres más valientes, por si acaso, no eran los hombres más letrados, más conocedores, no, sino más bien vamos a ver que eran hombres muy, muy imperfectos, llenos de debilidades y de temores. Y este pasaje, sinceramente, yo estoy muy convencido de que está aquí justo en ese momento, porque después de presentarle a los discípulos lo que les va a costar seguirlo a Él, Jesucristo ahora les va a manifestar un poco de su gloria para afirmar su fe y confirmar de que Él verdaderamente es el Hijo del Dios viviente. Algo que obviamente se va a hacer de una manera más amplia, más explícita en su resurrección, algo que también vamos a estudiar más adelante. Pero esta es una manifestación de un poco de la gloria de Cristo antes de su resurrección. Ahora, en la Reina Valera y en las Biblias que ustedes tienen, deben haber notado de que hemos comenzado a leer en el versículo 27, cuando en realidad los párrafos están divididos desde el versículo 28 al 36. Y yo creo, hermanos, y no estoy solo en esto tampoco, de que debemos interpretar este pasaje unido al versículo 27. Y creo sinceramente de que han habido muchas malas interpretaciones del versículo 27 por no haberlo unido con el siguiente párrafo. El versículo 27, Jesucristo les dijo a sus discípulos, 8 días antes, nos dice Lucas, de la transfiguración, le dijo a sus discípulos: yo les digo en verdad algo, algunos de ustedes no van a gustar de la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Algunos han dicho, aquí tenemos una evidencia clara de que la Biblia no es veraz, de que la Biblia no es de confianza, porque la verdad es de que los discípulos murieron antes de ver el reino de Dios. Es más, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 4, de que recién se va a manifestar el reino de Cristo. Entonces, ¿cómo es esto? De que ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir. ¿Cuándo pasó eso? Aparte también, hermanos, es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Cuál era el concepto del reino de Dios que tenían los discípulos en este contexto? En este contexto, el concepto del reino de Dios que ellos tenían era que iba a venir un libertador como David y los iba a liberar del cautiverio romano. Iba a derrocar al César y les iba a dar una nación próspera y iba a reinar con ellos en este mundo. Los discípulos y lamentablemente los judíos del primer siglo no entendieron de que por si acaso eso va a pasar,
Cristo va a reinar y Cristo va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero en su primera venida, Él primero tenía que lidiar con el pecado. Él iba a ser coronado en su cabeza iba a estar una corona de espinas y no una corona de un rey como en su momento Él va a recibir. Entonces los discípulos estamos en ese contexto. Entonces, ¿a qué es a lo que se refiere Jesucristo acá? ¿Será que ahora va a derrocar a los romanos, como dije? No. La interpretación, sinceramente, hermanos, y esto es importante en la hermenéutica, muchas veces la interpretación, hermanos, es la más sencilla y es la que está más acorde al contexto. Lo que Jesucristo les debe estar diciendo aquí a sus discípulos, como han reconocido muchos teólogos, es de que ellos van a presenciar algo de la manifestación de su reino. Y hermano, creo que la manifestación de un reino es claramente expresado por la gloria del rey de ese reino, ¿sí o no? Creo que la manifestación de un reino se expresa de manera clara cuando un rey muestra su gloria, muestra quién es. Y nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo, siendo Dios, hizo hombre, y nos dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, que Él dejó su gloria. Él dejó de ser igual a Dios y se encerró en este cuerpo de carne como el tuyo, como el mío. Y por lo tanto los judíos lo veían como un carpintero más, como un judío más. Pero hermano, Él es el Rey de gloria, el Hijo de Dios. Y entonces, sinceramente, yo creo que este versículo 27 es simplemente la introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes van a ver la manifestación de mi reino. ¿Y qué es lo que iban a ver? ¿Qué manifestación iban a ver? Lo que iban a ver es al Rey mostrando algo de su gloria. Al Rey mostrando algo de la gloria que Él, al tomar forma humana, había abandonado temporalmente, había dejado temporalmente. Es por eso que inmediatamente encontramos ahora el versículo 28 que nos une a lo que Jesucristo les dijo. Porque nos dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo. Esto es importante, porque en el versículo 27 Jesucristo no les dijo, por si acaso todos ustedes van a ver la manifestación de mi reino, no. Él dijo algunos de ustedes. Y en el versículo 28 ahora nos encontramos con Jesucristo escogiendo en su misericordia, en su soberanía, a 3. Pedro, Juan y Jacobo. 3 de los discípulos que sí tuvieron el privilegio de tener una relación más cercana con Cristo que los demás. Tuvieron el privilegio de tener una relación mucho más íntima con Él, a tal grado que el apóstol Juan va a ser llamado el apóstol amado por Cristo. El apóstol Pedro, vamos a ver de que él va a tener una relación con Cristo muy cercana. Así también Jacob va a tener este privilegio y en otras circunstancias también Andrés a veces tuvo el privilegio de tener una cercanía con Cristo de manera especial. Pero aconteció 8 días después que ahora Jesucristo toma a algunos de los discípulos, algunos de los apóstoles, estos 3 específicamente. Ahora, aquí voy a corregir de paso, hermanos, simplemente un conflicto que hay con los otros evangelios. Ustedes van a encontrar que el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, nos dice de que 6 días después. Ahora, ¿qué pasa? Porque Lucas nos dice 8 días después. Bueno, simplemente hay una palabra aquí que soluciona esto. Lucas, hermano, no quiere ser aquí preciso en los días. Lucas aquí dice, aconteció como 8 días después. Nos está dando un parámetro, no el número exacto de días que pasaron. Es por eso que no te asustes cuando veas en Mateo y en Marcos de que ellos nos dan tal vez el número exacto de los días que pasaron, que fueron 6. Pero dicho eso, hermanos, Jesucristo decide tomar a Pedro, tomar a Juan, tomar a Jacobo y los sube al monte a orar. Los sube al monte a orar. Algo que constantemente Jesucristo va a hacer, pero tú te das cuenta que este es un día especial. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesucristo va a irse solo a orar. Pero por algún motivo en esta ocasión Él decidió tomar a 3 de sus discípulos para que lo acompañen. Él normalmente, y hemos visto ya en este evangelio, Jesucristo va a ir en muchas ocasiones a orar y se va a apartar de la gente, incluso de sus discípulos, para tener un tiempo especial con su Padre. Pero ahora es un momento
especial entre los demás momentos que él había tenido de oración, pues ahora Jesucristo quiere manifestarles algo diferente a Pedro, Juan y Jacobo. E inmediatamente se nos introduce a eso en el versículo 29. Y se nos dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Los otros evangelios, hermanos, nos van a decir que Jesucristo brillaba como el sol. Hermano, esto es importante. En este pasaje creo que hay algo muy importante que tú y yo debemos reconocer, ¿sí? Sí, Jesucristo se hizo hombre, hermano. Sí, se hizo un hombre como tú y yo, de carne y hueso. Y como dije, por esa causa fue despreciado como un simple carpintero, como un simple judío. Pero hermano, la Biblia, si hay algo que ha dejado muy claro, es que Él nunca dejó de ser Dios. Y Él está aquí manifestando, hermano, esa luz resplandeciente, la cual constantemente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se la relaciona con Dios. El apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, Dios es ¿qué? Dios es luz. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar declaraciones como que Dios está en una luz inaccesible a la cual nadie puede acercarse. Dios es tan esplendoroso, Dios es tan majestuoso, Dios es tan glorioso, que literalmente para de alguna manera expresar cuán glorioso es Él, se dice, como ya he mencionado, de que Él estaba brillando como el sol. Hermano, esto es una manifestación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo hace por si acaso, y eso es importante, para personas que lo quieren comparar con los ángeles. ¿Hemos visto ángeles en este evangelio o no? Hemos visto ángeles desde el principio cuando hemos comenzado a estudiar este evangelio. Hemos visto ángeles aparecerse a Zacarías y a Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. Hemos visto ángeles acercarse a un ángel acercarse a María. Pero hermano, ¿algún ángel manifestó este tipo de gloria? ¿Alguno de los ángeles manifestó este tipo de resplandor que, como he mencionado, los judíos y el Antiguo Testamento como el Nuevo lo relacionan con la presencia de Dios misma? Y Jesucristo, hermano, está manifestando un poco de eso. Tú y yo ahora podemos leerlo. Lo que sí te puedo asegurar es que un día vamos a verlo. Seas cristiano o no seas cristiano, un día vas a presenciar esta gloria. Un día se va a hacer manifiesta este resplandor que va a cegar a todos los pecadores y que va a humillar a todo el pueblo de Dios, por el cual nos vamos a arrodillar delante de Cristo. Pero ahora Jesucristo ha decidido de manera especial manifestar un poco de esta gloria que claramente le pertenece a Dios mismo a tres de sus discípulos. Pero no solamente eso, sino que este pasaje se vuelve aún más especial, aunque ya es suficientemente especial al ver un poco de la gloria de Cristo, esa gloria que Él dejó al haberse encarnado. Pero se vuelve un poco más especial, ¿por qué? Porque ahora nos aparecen dos personajes que uno había muerto hace unos 1500 años más o menos y el otro había muerto hace aproximadamente 900 años. El pasaje nos presenta, versículo 30, de que había dos varones con él que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hermano, esto es muy importante. A mí este pasaje realmente me llamó mucho cuando lo empecé a estudiar y conocí lo que Lucas nos está diciendo acá de una manera un poco más profunda. Porque este pasaje, hermano, nos está confrontando, nos está manifestando la gloria de Cristo. Al mismo tiempo, hermano, que nos está manifestando la realidad de la vida eterna. Sí, gracias. Gracias. Nos está manifestando, hermano, la realidad de la vida eterna de su pueblo. Algo, hermano, que tú y yo como cristianos estamos esperando. Algo, hermano, que tú y yo, si somos cristianos, estamos deseando. Nos encontramos, hermanos, como he mencionado en el versículo 30, con dos hombres que uno había muerto 1500 años antes y el otro había muerto, bueno, Elías no murió, pero fue arrebatado por Dios 900 años antes. Elías, perdón, él no gustó, no experimentó la muerte.
Pero nos encontramos, hermanos, con estos dos personajes al mismo tiempo que Jesucristo está manifestando algo de su gloria. Y esto, hermano, claramente nos está mostrando, uno, en la gloria de Cristo y la realidad, hermano, de la eternidad. La realidad de la eternidad. Sí, Moisés había muerto físicamente, pero su alma, hermano, su ser interno, su espíritu seguía vivo. Hermano, esto es muy importante porque hay gente que cree que cuando mueres simplemente desapareces o te esfumas o simplemente ya no existes. Eso no va a pasar. Las personas, y como la Biblia dice, sí, este cuerpo puede morir, pero el espíritu, hermano, no muere. El espíritu va a experimentar una de dos cosas, o la condenación eterna o la comunión eterna con Cristo, como en este pasaje estamos en algún tipo de medida experimentando con lo que estamos viendo con Moisés y Elías, que ellos, a diferencia de los discípulos, como vamos a ver en un momento, van a poder acercarse a Cristo y van a poder hablar con Él. Moisés, hermano, estaba vivo en este momento y sigue vivo al día de hoy, porque la eternidad, hermano, es una realidad. La vida después de la muerte es una realidad. Quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo. Y solamente hay dos opciones, como he mencionado, y la opción que como cristianos deseamos y esperamos es algún día estar como Moisés y Elías, hablando con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y realmente este pasaje, mi hermanos, me trajo mucho consuelo, porque intenté meditar un poco, ¿sí? En qué es lo que significaba para Moisés y Elías estar en este momento con Cristo. Hermanos, si tú estudias un poco de la vida de Moisés y Elías, vas a encontrar que fueron hombres que sufrieron mucho, tuvieron que trabajar mucho y pasaron muchos padecimientos. Varias cosas parecidas tuvieron Moisés y Elías. Moisés fue un hombre, un profeta de parte de Dios que le entregó la ley al pueblo. Elías también fue un profeta, esto tienen de similitud. Elías no le entregó una nueva ley al pueblo, pero sí le va a rogar al pueblo de que cumpla la ley de Moisés. Pero si conoces un poco más de la historia de Moisés y Elías, hay una parte de su vida que es bien interesante. Estos dos hombres, hermano, en algún momento de su existencia, los dos quisieron morirse. ¿Sabías eso? Moisés literalmente le va a decir a Dios, mátame, no aguanto más. Elías, después de haber matado él a 400 sacerdotes paganos, va a sufrir tal depresión que le va a decir a Dios, mátame, me quiero morir. ¿Y por qué digo, hermanos, esto que me llama la atención cuando me puse a estudiar este pasaje? Porque, hermano, ya han pasado siglos de eso. Y estos hombres están parados con Cristo, hablando con Él, hermano. Realmente al ver este pasaje, como que se me abrió la mente, hermanos, a la eternidad, que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Sí, Moisés en su momento pasó momentos tan críticos, tan difíciles, que él mismo quiso morirse. Y ahora está parado ahí con Cristo, hablando con Él cara a cara. Ya todas esas cosas pasaron. Ya todo eso fue historia. Y ahora le estaba compartiendo esa intimidad y esa relación con Cristo de manera presencial, de manera personal. Así también Elías. Así también Elías. Y hermano, esta perspectiva es bien importante que tú y yo la entendamos. Porque te puedo asegurar que Moisés, cuando estaba pidiéndole a Dios, por favor, mátame, porque ya no aguanto los problemas que me causa el pueblo que me diste, que dirija. Te aseguro que Moisés, quizás en ese momento, no estaba teniendo en perspectiva de que un día él iba a estar parado con Cristo, hablando cara a cara. Y realmente todos sus problemas y todo eso que sucedió va a ser, como dice la Biblia, como una sombra, como un vapor que se esfumó de un momento a otro, como nada a comparación de la eternidad. 1500 años después de ese acontecimiento, ahora Moisés está aquí hablando con nuestro Señor Jesucristo. 900 años después está ahora aquí Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo, uno a uno, cara a cara. Y los discípulos están presenciando esto. Y ahora el pasaje continúa diciéndonos, versículo 31, que
quienes aparecieron rodeados también de gloria. Ahora, nuestro pasaje, hermano, no nos da todos los detalles, por si acaso. No nos da todos los detalles acerca de qué es esto de rodeados de gloria. ¿Habrán estado también ellos de alguna manera manifestando algún tipo de luz resplandeciente? Probablemente, sí. Pero lo que sí nuestro texto, hermano, nos dice, que creo que es muy importante que tomemos en cuenta, es qué es de lo que están hablando. Y están hablando de algo, escucha lo que dicen. Están hablando de su partida. Están hablando de la partida de Cristo. Y ahora aquí encuentras, hermano, un contraste muy llamativo en este contexto, en este texto específicamente. Porque ves a este hombre Jesucristo resplandecer como la luz del sol, resplandecer con la gloria que Dios manifestó en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo está hablando con Moisés y Elías acerca de su muerte. Y esto, hermano, es muy importante, porque ¿a quién crees que estás rechazando? Cuando tú rechazas a aquel Jesucristo que murió en esa cruz, ¿a quién crees que estás rechazando? Estás rechazando, hermano, a aquel que ha mostrado tener la gloria de Dios mismo, aquel que ha mostrado manifestar los atributos y la gloria de Dios. Y aquí, hermano, Moisés, Elías, Jesucristo están conversando acerca de este tema. Algo que lamentablemente los judíos de la época de Jesucristo no podían entender. Cuando escuchan los judíos decir a Jesucristo, voy a morir, dicen, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? ¿Acaso se va a suicidar? Cuando Pedro escucha a Jesucristo decir, voy a morir, Pedro mismo le va a decir que nunca te pase eso. Y eso, hermano, era la ignorancia en la que vivían estos hombres en esta época, pero Elías y Moisés sabían mejor, conocían mejor las cosas. Elías y Moisés sabían de que el Mesías en su primera venida, con toda esta gloria, con todo lo que Él es, Él tenía que morir. Él vino para eso. Era la única forma, hermano, de salvar a seres corruptos y pecadores como tú y yo. Moisés, hermano, sabía eso. Él mismo lo escribió desde el 3er capítulo de Génesis. Nos dijo que nuestro Mesías iba a morir o no. ¿Te acuerdas? Génesis 3:15. Aquel hombre que va a venir a pisar a la serpiente, y la serpiente, ¿qué va a hacer? Lo va a morder en el calcañar, en el tobillo. Ese hombre que va a destruir a la serpiente y las obras de la serpiente va a sufrir una mordida mortal, va a morir. Eso, hermano, Moisés nos había dicho desde el principio. Moisés sabía que eso iba a suceder. Moisés mismo fue el que junto con Aarón estuvieron por años sacrificando corderos, sacrificando animales que representaban lo que Jesucristo iba a hacer. Así también Elías, siendo un profeta, conocía de esto. Y más aún, Moisés y Elías ya en la eternidad junto con el Señor, seguro, es más que seguro que ellos sabían todo lo que iba a suceder. Es por eso que no solamente Moisés y Elías se mencionan en el Nuevo Testamento, Jesucristo también va a mencionar a Abraham. Vamos a hablar de Abraham en algunas semanas, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo le va a decir a los judíos, por si acaso Abraham vio mi día y se alegró al ver mi día. Y los judíos le van a decir, ¿qué? ¿Abraham qué? Tú no eres tan viejo como haber conocido a Abraham. Pero Jesucristo estaba hablando de lo mismo que estamos viendo aquí de Moisés y Elías. Abraham no había desaparecido, no había dejado de existir, sino que estaba en la presencia de Dios, presenciando y conociendo todo lo que él iba a hacer. Y aquí, hermano, estamos con Moisés y Elías hablando de su muerte. Ahora, este es un pasaje, hermanos, que les ruego que si conocen personas judías les muestren. Muéstrenles esto, de que Moisés y Elías, dos de los profetas más importantes, están hablando de la muerte de Jesucristo en este pasaje. Los judíos de nuestra época, que lamentablemente siguieron los engaños de los judíos de la época de Jesucristo, negando de que Él era su Mesías, negando que verdaderamente Él había cumplido todas las profecías y era el cumplimiento de los profetas. Aquí nos encontramos con dos profetas, de los más importantes que tuvo el pueblo de Israel, y los dos están hablando de la muerte de Cristo, hermano. ¿Y sabes qué deben estar hablando? Probablemente están hablando lo que el profeta Isaías nos dijo. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Probablemente, hermano, están hablando de cómo se va a cumplir lo que otro profeta había dicho acerca de él.
Escucha lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 2 en adelante. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, esto es muy interesante cuando lo piensas de esta manera también. Moisés y Elías eran pecadores, hermano. ¿Eran pecadores? Creo que sí. Cristo tenía que morir por ellos también, por si acaso. Ellos pudieron ser salvos por lo que Cristo iba a hacer unos meses después de este encuentro. Y ellos sabían lo que el profeta Isaías dijo acá. Todos nos descarriamos. Moisés, Elías, David, Salomón, todos nos descarriamos. Todos, absolutamente todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer en la cruz? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Además, estoy seguro de que es muy probable de que todo lo que están hablando Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo probablemente están parafraseando lo que el profeta Isaías dijo. El sufrimiento que le iba a tocar a él pagar por ti y por mí, al cargar todos nuestros pecados, al recibir toda la ira de Dios y ser quebrantado por su propio Padre. Y hermano, como dije, aquí encontramos un contraste muy importante. Porque no está muriendo un ladrón como los judíos decían, un impostor como los judíos decían. No iba a morir un judío más como los romanos creían, un loco ahí que se creía rey. Sino que iba a morir, hermano, aquel que resplandeció la gloria del Mesías, del Hijo de Dios. Aquel que verdaderamente manifestó ser el Hijo de Dios viviente. Y aquí tenemos a Moisés y Elías, hermano, hablando de esto con nuestro Señor Jesucristo. Algo que también nos lleva a entender, hermanos, a lo que ya lo dije de manera implícita, y es de que, hermano, la muerte de Cristo no iba a ser un accidente, iba a ser algo que sucedió por accidente, ya estaba planeado, ya estaba planificado, ya estaba dicho desde antes de la fundación del mundo. Dios dijo, voy a salvar a esta humanidad a través de mi Hijo Jesucristo. Y ellos están hablando de esto. Ahora, también hay un motivo probablemente por el cual están hablando de esto, y es porque, hermano, Jesucristo, y esto vamos a ver más adelante en este mismo evangelio, al estar en este cuerpo, Él mismo va a decir, esta carne es débil. Y como vamos a ver cuando lleguemos al Getsemaní, otro momento en el que Jesucristo va a estar orando, Él va a necesitar que vengan ángeles y lo ayuden y lo animen. Porque, hermano, el cargo de los pecados, la ira que él iba a recibir, es algo que ni tú ni yo podemos imaginar. Imagínate recibir el castigo eterno de los pecados de una persona. Ahora imagínate recibir el castigo eterno de los pecados de miles de millones de personas que la Biblia nos dice son como las estrellas del cielo o la arena del mar. Hermano, yo estoy también seguro de que aquí Moisés y Elías también probablemente lo están consolando a nuestro Señor Jesucristo y dándole fuerzas para lo que iba a venir. Porque Él mismo, como vamos a ver más adelante en este evangelio, va a decir que la carne en la que Él estaba encerrado era débil. Ahora, después de esto nos encontramos con la reacción de los discípulos. Ahora, no te esperes mucho, hermano, ¿sí? Porque Pedro y los discípulos normalmente no reaccionan de la manera correcta.
Escucha cuál va a ser la reacción de los discípulos, versículo 32 en adelante. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Esto es algo que vamos a ver también más adelante. Monte en el Getsemaní, por favor muchachos, vengan conmigo a orar. Jesucristo se va a ir a orar, se va a dar la vuelta y están dormidos. Lo mismo le hicieron acá a Jesucristo. Les dijo, muchachos, vamos a orar. Y no pudieron aguantar mucho y literalmente se durmieron. Pero, al parecer lo que sucedió, eso fue algo que a pesar de que estaban luchando con el sueño, o probablemente ya se habían dormido, como algunos dicen, de alguna manera se hicieron todo lo posible por mantenerse despiertos. Bueno, es lo mínimo que se espera, si uno estás viendo un poco de la gloria de Cristo, a Elías y Moisés ahí enfrente tuyo, entonces lo mínimo que se espera que por lo menos quieras mantenerte despierto. Y se nos dice, hermanos, que ellos vieron la gloria de Jesús y la de los varones que estaban con él. Esto es importante, hermanos, por un motivo que los judíos también conocían. Y es que para que algo se afirme como verdadero, ¿qué se necesitaban? Testigos, hermano, testigos. Y Jesucristo va a utilizar a estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo, como testigos oculares de lo que había sucedido. Jesucristo no les va a contar a sus discípulos, como muchos falsos maestros hacen, ¿sí? Te cuento que yo he resplandecido, que yo he sentido, que yo he visto tales cosas. Jesucristo les va a permitir que ellos presencien eso. ¿Por qué va a hacer eso Jesucristo, hermano? Porque Jesucristo va a permitir que otros sean testigos, que den testimonio acerca de lo que Él era, de lo que Él manifestó. Y entonces ellos vieron, hermano, esta gloria de Jesucristo. Es por eso que hemos leído hace un momento, 2 Pedro, capítulo 1, donde Pedro, hermano, va a recordar este acontecimiento. Y va a decir, nosotros hemos estado en ese monte con el Señor y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. Nosotros no les estamos hablando de un rabí, de un filósofo, de un judío que dijo muchas cosas, pero que nunca las manifestó, nunca nos mostró pruebas que hayamos visto con nuestros ojos, no. Hermano, el Nuevo Testamento y la Biblia en su gran mayoría está escrita, hermanos, por personas que presenciaron de manera directa todo lo que se nos relata acá. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo, son personas las cuales presenciaron esto. No están ellos escribiendo leyendas después, no están ellos escribiendo mitos que escucharon de sus abuelos o por tradiciones orales. Lo que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento es lo que ellos literalmente vieron, lo que ellos literalmente presenciaron. El apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros oídos escucharon de primera mano. Eso es lo que nosotros les estamos predicando. Y Jesucristo, hermano, Él sabe de que dentro de la cultura y dentro de la ley mosaica se requería eso. Para que algo sea verificado como cierto, no había cámaras de televisión, hermano, no había celular para grabar cosas. ¿Cómo se hacía? Se necesitaban testigos, testigos que puedan dar fe de que lo que se vio es verdad. Y literalmente por eso se nos dice, versículo 32, que ellos vieron la gloria de Jesús y también vieron a los dos varones que estaban con él. Ahora, hermano, el apóstol Juan nos va a decir que todo lo que Jesucristo hizo y todo lo que habló no alcanzarían los libros para poder revelarnos todo eso, ¿sí? No alcanzarían los libros. Es por eso que yo creo que acá hay un resumen de todo lo que debe haber sucedido. Porque te puedo asegurar de que Pedro, Juan y Jacobo no tenían en su billetera la foto de Moisés y Elías como para decir, uy, son ellos, ¿sí? Entonces, algo tuvo que haber pasado ahí para que les explicaran, bueno, es Moisés, es Elías, aquí estamos manifestando algo de la gloria que ustedes también van a ser parte en su momento. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque luego se nos dice eso, de que los apóstoles, versículo 33, van a haber reconocido de alguna manera que eran Elías y eran Moisés los que estaban con Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucedió? Escucha versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos acá. Pedro va a reconocer el gran privilegio que él estaba teniendo. Que hermano, escucha,
En su soberanía, Cristo quiso darle ese privilegio a Pedro, Juan y Jacobo, no a los otros, no a los otros 9 discípulos. ¿Por qué? Él quiso. Es así la soberanía de Dios. A algunos les da algunos privilegios especiales, a otros menos. Ese es Dios, esa es su soberanía. Y Pedro reconoce ese privilegio acá y les dice, bueno, es muy bueno que nosotros estemos acá. Pero luego Pedro, hermano, va a decir cosas completamente incoherentes. Es más, el mismo pasaje nos va a decir que Pedro está hablando incoherencias. Porque le dice, hagamos 3 enramadas y estemos aquí. Perdón, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. A ver un momento, Pedro. Estás viendo a tu Señor resplandecer como el sol y le quieres hacer unas pequeñas carpas con algunas ramas. Estás viendo la gloria del Hijo de Dios, que tú mismo has declarado que es el Hijo de Dios. Y quieres hacerle unas simples enramadas para que se quede ahí. ¿Para qué? La verdad, como muchos autores dicen, a veces no se entiende qué quiere Pedro acá. ¿Qué habrá querido Pedro acá? Algunos dicen de que probablemente lo que Pedro cree es de que Jesucristo va a comenzar su revolución política, ¿sí? Entonces ya, Jesucristo está acá, Moisés está acá, Elías está acá y se ve que Elías es bueno matando gente que va en contra de Dios. Entonces ahora sí los romanos se la van a ver con nosotros. Quizás Pedro está pensando eso. La verdad, en el pasaje anterior, en Mateo capítulo 16, eso era lo que Pedro quería. Eso es lo que Pedro quería. Quizás Pedro está pensando algo así. No, el texto no nos dice. Lo que sí nos dice, hermanos, es que Pedro no sabía lo que decía. Escucha cómo termina el versículo 33. No sabiendo lo que decía. ¿Por qué pasa esto? Los otros evangelios, hermanos, nos dice de que ellos tuvieron gran temor. También nos dice eso el apóstol Lucas aquí en el versículo 34. Y los otros evangelios, hermanos, nos dicen de que esta fue una experiencia tan traumática para Pedro, Juan y Jacobo, que probablemente hubo un momento en el que se cayeron desmayados por el trauma, hermanos, de ver tal cosa. Porque, hermanos, la gloria de Dios, la gloria que Cristo manifiesta acá, si bien es una pequeña parte de su gloria, hermano, es algo que sinceramente no puedo ni imaginar, pero que el Nuevo Testamento nos dice que probablemente traumó de tal forma a estos discípulos que cayeron en cierta manera como desmayados. Y ahí puedes entender de que Pedro no está ni siquiera pudiendo procesar lo que está pasando ahí, por lo cual está diciendo cosas que ni siquiera entiende por qué las está diciendo. Entonces sabemos, hermano, que fue un acontecimiento demasiado sorprendente para la mente humana, para la mente de Pedro, de Juan y de Jacobo. Versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y entonces tuvieron temor al entrar en la nube. Estos hombres tuvieron gran temor, pero no termina todavía aquí todo esto. La nube, hermanos, ustedes van a encontrar, yo creo que esta es una nube literal por si acaso. No estoy diciendo que esto sea una alegoría o algo así, pero ustedes saben, en el Antiguo Testamento muchas veces Dios se manifestó de alguna manera o cubrió en cierta manera su gloria y se manifestó de alguna forma al ser humano a través de una nube que cubría una montaña o en algún momento el tabernáculo o en algún momento diferentes lugares de la nación judía. Y aquí nos encontramos una vez más con una nube y ahora vamos a leer que Dios decidió de manera audible expresar quién es Jesucristo, por si quedaba alguna duda. Y hermano, como he mencionado, estamos en ese contexto en el que Jesucristo va a decir, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y la gente va a decir, tal vez Elías, tal vez Jeremías, tal vez Juan el Bautista. Escucha lo que Dios dice de nuestro Señor Jesús, versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo. Hermano, esta es una expresión de que Dios Padre y Jesucristo, hermano, tienen la misma esencia. Tú y yo, la Biblia, hermano, nos dice de que somos adoptados. ¿Sabías eso? Somos criaturas creadas de la tierra.
Y Dios en su misericordia nos adopta como sus hijos. Gálatas 4, Efesios capítulo 1, Romanos 8, hemos recibido el espíritu de adopción. Porque tú y yo no tenemos la misma esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios. ¿Reflejamos algo de su imagen? Sí, algo sí. Pero hermano, cuando Dios va a hablar de su Hijo, cuando Dios va a hablar de Cristo, va a hablar como de su Hijo. Y como nos dice el apóstol Juan, su único Hijo, monógenes, Juan 3:16. Y esto, hermanos, es una declaración que nos muestra de que tanto el Hijo como el Padre tienen la misma naturaleza. Los judíos entendieron esto y hemos estudiado esto con ustedes en la mañana en Juan capítulo 5. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dijo a los judíos, Dios es mi Padre? ¿Qué interpretaron los judíos? Este se está haciendo igual a Dios. Porque es obvio. Si Dios tiene un hijo, hermano, ¿su hijo qué va a ser? ¿Una criatura? ¿Va a ser un ángel? ¿Va a ser un ser humano? Si Dios tiene un hijo, hermano, su hijo es Dios también. Eso es inevitable, esa es una consecuencia inevitable. Porque si Dios tiene un hijo, ese hijo tiene que llevar su misma naturaleza, su misma esencia. Es por eso que la Biblia no va a ahorrar palabras para mostrar de que Jesucristo es realmente de la misma esencia que el Padre. A tal grado que esta mañana hemos leído de que Jesucristo es el mismo resplandor de Dios, es la misma sustancia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, en él habita toda la plenitud de la deidad. Y Jesucristo mismo va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto a quién, ha visto al Padre, porque él y yo somos uno. Y aquí, hermano, ahora Dios está diciendo, sí, ustedes, Pedro y los discípulos, contestaron bien la pregunta. Jesucristo preguntó, ¿quién dicen que soy? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Respondieron bien. Dijeron, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahora Dios lo está confirmando, sí, Él es mi Hijo. Pero aquí le agregamos una palabra más que Dios va a utilizar. Esto es importante. Es mi Hijo amado. Esto, hermano, tú tienes que interpretarlo con lo que hemos estado viendo en este pasaje. ¿De qué estaban hablando Jesucristo, Elías y Moisés? De su muerte. Vamos a llegar a eso más adelante, hermanos, pero cuando vemos nosotros la cruz, a veces creemos que el único que está sufriendo ahí es Cristo, el Hijo. Pero yo estoy, hermano, seguro de que Dios expresa su sufrimiento. Cuando Jesucristo está en esa cruz, ¿qué pasa con el mundo entero? ¿Qué dice la Biblia? Se oscurece completamente. Porque el Padre, hermano, también está sufriendo. Porque es su Hijo amado. No es un siervo que Él envió a que muera. No es una criatura que Él creó simplemente para que muera. No es una criatura que Él puede reemplazar con alguien más. Es su Hijo amado, hermano. Es un Hijo con el cual compartió una relación de amor por toda la eternidad. Y que por ti y por mí esa relación, aunque sé que es muy difícil entender esto, en la cruz se va a quebrar. ¿Por qué? Porque este padre que tiene un hijo que ama, en la cruz a su hijo va a tener que tratarlo como el peor de los pecadores. Como el peor de los pecadores. Va a tener que tratarlo como un juez airado. Y eso es muy importante, hermano, cuando tú escuchas esto, cuando tú lees esto en la Biblia. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado, esto es muy importante, porque cuando llegues a la cruz, está muriendo el hijo amado de Dios. No está muriendo su sobrino, no está muriendo su nieto, no está muriendo una criatura, una creación, está muriendo su hijo amado. Y hermano, en la cruz el Padre mismo también está sufriendo, porque su hijo está sufriendo y están ellos teniendo que sufrir una separación por el pecado que Él tuvo que pagar por nosotros. Y ahora, pero aquí Dios no termina solamente diciendo eso, sino que también nos da un mandamiento. Escucha lo que dice. A Él oíd. A Él oíd. A Él tienen que seguir. A Él es al que tienes que escuchar. En un contexto, hermano, en el que había un montón de voces, de rabís por acá, rabís por allá, los que siguen a Gilei, los que siguen a Shammai, los que siguen a diferentes rabís judíos. Dios dice, a Él es al que tienen que oír. A Él es al que tienen que escuchar.
Su mensaje es el que importa. Hermano, Dios no ha dicho eso de nadie más que de su Hijo. Es a Él al que tienen que escuchar, es a Él al que tienen que prestar atención. Es a Él, hermano. En las palabras de Cristo es en las únicas palabras en las cuales está la vida eterna, en las cuales está la salvación de tu alma. No hay más, no hay nadie más. Dios no dijo esto de Mahoma, Dios no dijo esto de Buda, Dios no dijo esto del que tú quieras. De su Hijo sí dijo esto. A Él deben escuchar. A Él es al que tienen que prestar atención. Hermano, si no lo escuchas, un día te vas a arrepentir. Si no escuchas a nuestro Señor Jesucristo y su mensaje, un día te vas a arrepentir. Porque vas a tener que enfrentarte con este Dios, su Padre. Vas a tener que enfrentarte con este Dios, hermano, al cual te vas a tener que parar delante de Él, habiendo rechazado a su Hijo amado. Imagínate tal cosa. Y hermano, es por eso que Dios Padre aquí no da otra opción. Él dice, a Él es el que tienen que escuchar, no hay más. Es a Él al que ustedes tienen que prestar atención. El que escucha su palabra, por eso Jesucristo va a decir, tiene la vida eterna, pero el que no escucha, el que no reciba este mensaje, no le queda otra más que la condenación. Dios ha enviado un mensajero, Dios ha querido revelarse a través de una persona y ese es su Hijo Jesucristo. No hay más. Y en este momento tan especial de la transfiguración, cuando Jesucristo va a mostrar un poco de su gloria, Dios decide de manera audible, hermano, hacer que sus discípulos, que Pedro, Juan, Jacobo escuchen esto y que nos quede registrado en la Escritura para ti y para mí este acontecimiento. El versículo 36 termina diciendo esto: y cuando cesó la voz, probablemente, como les digo, hubo algo más quizás, pero cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los otros evangelios nos van a decir que Jesucristo mismo les va a decir que no hablen de esto hasta el momento de su resurrección. Porque este monte de la transfiguración junto con su resurrección, hermano, van a ser como episodios tan grandes que le van a dar la confianza a los discípulos de que, ok, nosotros no estamos creyendo en un hombre más. Nosotros realmente hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en alguien que es Dios mismo. Y Jesucristo les va a decir, esperen, porque esto no es todo lo que van a ver. No hablen todavía de esto. Después de mi resurrección, van a ver mi resurrección. Y después de eso unan este monte de la transfiguración con la resurrección. Y como dije, hermanos, estos van a ser acontecimientos por los cuales los discípulos van a estar dispuestos a morir, porque ellos sabían en quién habían creído. Sabían que no habían creído en un rabí más, en un maestro más, en un profeta más, sino en aquel que literalmente manifestó la gloria de Dios mismo en la tierra. Vamos a orar, sí. Gracias, Señor, te doy esta noche, este tiempo de estudio que tú nos has dado. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, la bondad que tú nos muestras, Señor, a poder estudiar tu palabra, a conocer, Señor, a tu Hijo Jesucristo. No sabemos, Señor, por qué nos das ese privilegio de poder escuchar acerca de tu Hijo y lo que Él hizo y lo que Él es. Y te pido, Dios, que nos ayudes a entenderlo, a comprender, Señor, que hemos creído en alguien que no se puede comparar a nadie en este mundo, en tu único Hijo amado. Dios, te ruego misericordia por aquellos que están acá, que aún no han entendido de que cuando te rechazan, cuando rechazan a tu Hijo, no están rechazando a una persona más entre muchas. Están rechazando a tu Hijo amado, aquel que manifestó tu gloria en este mundo, Señor. Dios, abre nuestros ojos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, amén.